Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Carolina Madrid, residente de tercer año, y hoy vengo a hablarles entonces de toracostomía cerrada, estado del arte. Entonces, la toracostomía cerrada se trata de un procedimiento en el cual se va a insertar ¿cómo se apaga? Bueno, entonces la toracostomía cerrada se trata de un procedimiento en el cual se va a insertar un tubo a tórax a través de la pared torácica con el objetivo de drenar aire o líquido que está acumulado de manera normal en el espacio intrapleural, eso con el fin de mantener la presión pleural negativa y la correcta mecánica ventilatoria. No, por eso, esa la estamos apagando. O tengamos tiempo la de aquí y aquí. Ya, vale. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, entonces los orígenes de la toracostomía se remontan hasta el año 460 a.C., cuando Hipócrates usó por primera vez tubos como delgados para hacer un drenaje de un empiema. Posteriormente, en 1871, Playfair fue el primero que uso de estos tubos delgados, pero los conectó ya como tal a una trampa de agua. En 1875, Goddard Belleau fue el primero que ingenió como un sistema de drenaje cerrado con una técnica de sifón, pero no fue hasta la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en las cuales pues por la alta incidencia pues de neumotórax y motoras traumático pues en el contexto bélico, entonces ya se hizo pues como el establecimiento como tal de la toracostomía cerrada en el contexto emergente y se estableció como el tratamiento estándar para el manejo de los pacientes con estas lesiones. Posteriormente, en 1968, Heimlich creó pues, la válvula de Heimlich, que es un sistema cerrado con una válvula unidireccional, y vamos ya a continuar como estamos en la actualidad. Entonces, ¿a quién se les debería hacer una toracostomía pues como cerrada? Las indicaciones entonces pues ya las conocemos ampliamente: pacientes con neumotórax mayores del 30% o menores del 30% que sean sintomáticos, con derrames pleurales sintomáticos, hemoneumotórax, quilotórax, pacientes con derrames pleurales sintomáticos, empiema, en postquirúrgicos de cirugías torácicas o cardiovasculares o esofágicas, pacientes que vayan a pleurodesis química, que tengan fístulas broncopleurales o pues ya dependiendo del contexto de trauma pues que tenga cada paciente. No existe como tal una contraindicación para llevar un paciente a una toracostomía, sin embargo, hay ciertas condiciones en las cuales hay que tener un poco como de precaución. Están los pacientes que tengan coagulopatías que no estén corregidas, trombocitopenias menores de 50.000, en los cuales los pacientes que tengan pues como datos de malignidad o infección en el sitio de inserción del tubo tórax, que se prevea que tengan adherencias pleuropulmonares y que tengan derrames multiloculados. Actualmente entonces tenemos muchas sondas de tórax, según el material pueden ser de silicona, de polietileno, de polivinilo, pueden ser rectos, angulados o en pues, o los que conocemos como los pigtails o catéter en cola de cerdo, y según el lumen pueden ser únicos o de múltiples lúmenes, eso es con el fin de que por uno se haga pues como una irrigación y aspiración. Y también los podemos pues como clasificar según el tamaño de su calibre, entonces pueden ser de pequeño calibre cuando son menores de 14 French, mediano de 16 a 24 y grandes mayores de 24. Entonces ya que contamos como con tantos sondas a tórax que podemos utilizar, entonces ¿qué tamaño ponerle a cada paciente? La ATLS en su 10ª versión recomendaron los tubos de pequeño calibre, pero para ellos pequeño calibre eran tubos entre 28 a 32 French, ya que en ese entonces hubo varios estudios que reportaban pues que no había como una influencia significativa en cuanto al tamaño del tren, ya si fueran pues mayores de 32 o menores de 32. Sin embargo, desde ese entonces se han venido realizando múltiples estudios. Este es un estudio observacional retrospectivo en el cual se analizaron pacientes que se llevaron a toracostomías cerradas por un trauma torácico entre el 2013 y el 2018, y se compararon el uso de tubos de tórax de 20 French comparando con
pacientes que se usaba pues pigtails de 8 French y evaluaron pues como las complicaciones que se presentaban en ambos grupos. Ellos encontraron pues que solamente hubo un 7.8% de complicaciones asociadas y que el uso de los tubos de pequeño calibre, o sea, los de menos de 20 French, eran adecuados o que cumplían el propósito para tratar pacientes en contextos de neumo o hemotórax traumático. Este es otro estudio retrospectivo que se llevó pues como a una evaluación durante 7.5 años en el 2020. Ellos incluyeron pacientes que tenían hemotórax o que tenían por lo menos una fractura costal y que se llevaron a toracostomías por hemotórax, pero que llevaban más de 36 horas desde el trauma. Y excluyeron a los pacientes que tuvieran hemoneumotórax. Ellos compararon entonces en este grupo pacientes que se les hubiera hecho la toracostomía con catéteres de pequeño o de grande calibre, pero en este estudio lo definían como 14 French. Evaluaron entonces las complicaciones asociadas y el débito y la tasa de drenaje. Ellos encontraron que hubo un 17% de complicaciones, pero que no hubo como diferencias significativas en la presentación de complicaciones entre ambos grupos. Sí encontraron que los pacientes que se llevaron la toracostomía con los tubos mayores de 14 French, llamativamente requirieron más de toracoscopias, y los que tenían manejo con catéteres pues pequeños, o sea, menores de 14 French, presentaron mayor tasa de complicación por neumonía. Ellos hacen pues como una aclaración en el estudio que digamos que esta relación con la neumonía no es como muy clara porque podía estar asociado pues con las mismas fracturas costales, la contusión pulmonar, que los pacientes estaban intubados pues durante varios días. Entonces dejan ahí pues como la interrogante, pero pues hay que tener en cuenta que este puede ser pues como un efecto adverso cuando se usan los catéteres de pequeño calibre. Y en cuanto al análisis pues como del volumen o el débito inicial del tubo, digamos que no hubo pues como diferencias entre los dos, o sea, el primer drenaje como tal cuando se ponía la toracostomía, pero posteriormente los catéteres de pequeño tamaño, pues como era esperable, tuvieron una menor tasa pues como de drenaje. Pero ellos dicen que esto digamos que no es importante o no tiene como una relevancia clínica en los pacientes, como era en el contexto de este estudio, que tuvieran hemotórax pues de ya más de 2 días de evolución, pero sí hay que tenerlo en cuenta, por ejemplo, en el contexto de un paciente con, no sé, un hemotórax grande que requiramos pues como de un drenaje inmediato. Y tampoco encontraron diferencias entre ambos grupos en cuanto al tiempo pues como de duración con la toracostomía, la estancia hospitalaria, ni el tiempo de retorno de los pacientes a su función pulmonar previo pues como al trauma. Entonces no encontraron pues como ni beneficios ni riesgos comparando pues como ambos grupos. Entonces pues digamos que se pueden tratar los pacientes con trauma de tórax con cualquiera de los dos, pero a tener en cuenta lo que les mencioné ahorita del riesgo de presentación de neumonías con los tubos de pequeño calibre. Este es otro estudio retrospectivo que se llevó a cabo entre el 2016 y el 2021. Ellos incluyeron pacientes con hemotórax, neumotórax y hemoneumotórax y compararon nuevamente pequeño calibre y grande calibre, pero esta vez lo definieron con 20 French. Compararon las complicaciones asociadas, la duración con la toracostomía cerrada, la estancia hospitalaria, la estancia o el ingreso a UCI y la mortalidad. Ellos no encontraron ninguna pues como diferencia en cuanto a la estancia hospitalaria, la UCI, la mortalidad, ni la falla como tal en el tratamiento con la toracostomía, empiema o con complicaciones pues asociadas a la inserción del tubo. Pero aquí pues como hay que tener en cuenta que los tubos de grande calibre, o sea los mayores de 20 French, se utilizaron más en traumas penetrantes y en los pacientes que tenían hemotórax retenido. Entonces esto pues puede ser pues como un sesgo a nivel pues, de este estudio para el uso de los tubos de pequeño calibre. Sin embargo, nuevamente la conclusión es que podríamos usar cualquiera de los dos para los pacientes con trauma de tórax. Ya hablando como tal de los pigtails versus las toracostomías con un tubo pues como normal, esta es una serie de casos retrospectivos en los cuales querían evaluar pues como la eficacia del uso de los pigtails en la población adulta, y ellos encontraron también que era adecuado para hacer pues como un tratamiento de un derrame pleural y que se asociaban con un menor tiempo pues como de procedimiento como tal y que tenía menos costos y que adicionalmente se puede pues hacer como
al pie pues en la cama del paciente. Esta es otra revisión sistemática que se llevó a cabo hasta el 2017. Ellos compararon acá tubos de tórax que no, pues no especifican como el calibre como tal versus los pigtails para el tratamiento inicial de neumotórax. Encontraron que tuvieron tasas de éxito similares entre ambos grupos y que los pigtails se asociaron con menor tasa de complicaciones, menor tiempo de drenaje, o sea, menor tiempo pues, de uso de la toracostomía como tal y menor tiempo de estancia hospitalaria. Otro estudio, una revisión sistemática hasta el 2022, nuevamente compararon tubos de tórax versus los tubos pigtails y encontraron que el pigtail tuvo un mayor débito inicial, que esto está como contradiciéndose con el estudio que les mencioné previamente, y nuevamente los tubos de tórax fueron asociados con mayor importancia a necesidad de toracoscopia. Entonces, pues ellos dicen que considerando las tasas similares de fallo, de días de ventilación mecánica invasiva, de estancia en UCI, que entonces los catéteres o los pigtails se podían o se deberían considerar para el manejo pues, de las lesiones traumáticas torácicas. ¿Qué se puede concluir pues como de todos esos estudios anteriores? Es que los tubos de pequeño calibre han tenido resultados clínicos similares con respecto a los tubos de grande calibre, con respecto a la falla terapéutica, la relación con complicaciones, el tiempo de estancia hospitalaria, de estancia en UCI, de desarrollo de empiemas, de mortalidad, tanto en el contexto traumático como no traumático. Y que los pigtails han demostrado ser equiparables en tasa de drenaje, de menos complicaciones, de retiros más rápidos de tubos y que están asociados con menor dolor postoperatorio. Entonces, pues como a ir como analizando en el contexto pues como de cada paciente, en cuáles pues uno podría tener como los pacientes de ancianos, frágiles, pues obviamente intentar poner más un pigtail y contrario a lo que pues llevamos haciendo durante todo este tiempo, que uno ve por lo menos en la práctica que es como trauma de tórax, igual pues como a tubo, casi nunca se pone un pigtail a no ser de que sea un neumotórax. Con estos estudios pues se puede empezar a evaluar la utilización pues como más amplia de estos. Entonces, ya pues sabiendo a quiénes y qué tubo tórax, entonces cómo lo vamos a poner. Existen varias técnicas, una va a ser entonces la técnica abierta, que ya todos la conocemos, pues, a tener en cuenta, pues, como el triángulo de seguridad del tórax, tener una adecuada infiltración, pues, como de la pared torácica, incluyendo la pleura parietal, que a veces, pues, se olvida durante el procedimiento y eso es lo que le da mucho dolor al paciente. Se hace una incisión por donde vaya a acabar el tubo, una disección roma y finalmente, pues, se hace el paso de la toracostomía cerrada. Importante siempre, pues, la fijación, porque no hacemos nada pues poniendo la sonda torácica que se nos salga pues al momentico. Otra va a ser la técnica de Seldinger. Esta pues va a tener pues como su kit. Finalmente pues se hace como más o menos el mismo procedimiento con una incisión, pero este va a tener pues como sus dilatadores y sus guías metálicas por donde va a pasar pues como el tubo tórax o el pigtail. Y finalmente tenemos la técnica de trocar, que valga a la redundancia, pues se usa un trocar para hacer la inserción del tubo. Sin embargo, pues esto ya casi no se usa, pues debido a que ha tenido pues como mucha asociación con traumas intratorácicos importantes, porque la punta es muy rígida, pues entonces pues tiene mayor riesgo de estas complicaciones. Posterior, pues entonces al implante como tal o la inserción del tubo tórax, ¿cómo verificar entonces que el tubo quedó bien puesto? Pues de manera como clínica, obviamente que el tubo tenga pues como que se empañe, que haya oscilación como el líquido que quede pues en el trayecto como del tubo tórax o en el drenaje, que empieza a haber drenaje obviamente desde la cavidad torácica y siempre hay que tomar una radiografía de control postquirúrgica. En cuanto a los sistemas de drenaje, están los que venimos conociendo desde hace mucho tiempo, los sistemas simples, de 2 botellas o de 3 botellas, que eso pues ya casi no los utilizamos porque ya contamos pues con los sistemas de 3 cámaras análogos, en los cuales vamos a contar entonces con una cámara recolectora, otra cámara que va a ser la trampa de agua, que va a contar con una columna de 2 centímetros de agua y una cámara de succión. En cuanto a esta succión negativa, vamos a tener pues como 2 mecanismos de succión, una que va a ser la de este lado, que va a ser pues como por control húmedo, que va a ser regulada por la columna de agua y que va a aportar pues como succión hasta de menos 25 centímetros de agua,
y otra que va a ser por el control seco, que es regulado como tal por una válvula y que va a dar succiones hasta de menos 40 centímetros de agua. Vamos a tener entonces también las válvulas de Hemlich. Estas válvulas van a ser como un dispositivo tubular que presenta como una goma dentro del trayecto. Esta gomita pues sirve como para que cuando el paciente haga la inspiración, la válvula se cierra y impide pues que haya como un flujo retrógrado pues como del líquido pues o del aire. Y estas pues digamos que nosotros no las vemos mucho aquí, pero se pueden utilizar en el contexto de pacientes que tengan neumotórax. Dicen que atención, supongo yo pues uno especificaban que es como en el manejo ya como crónico cuando tienen fugas aéreas persistentes. Y tenemos además los sistemas de drenaje digitales, lastimosamente pues con estos, o yo nunca lo he visto acá, no contamos con ellos, que son sistemas de medición que miden como tal el aire y el líquido y registran además la presión intrapleural. Esa presión pues se puede definir en el dispositivo, casi siempre se fija a menos 8 centímetros de agua y digamos que el equipo solo va a intervenir cuando haya como un desnivel en ese nivel que está fijado previamente. Estas son muy buenas porque se han visto que están asociadas con menor uso del tubo de la toracostomía, menor duración de la fuga aérea y menor tiempo de estancia hospitalaria. Pero como les decía, son muy pues, poco disponibles en nuestro medio. Estos son algunos ejemplos, que está el sistema Topaz y el Atmos. Y ya pues como más actual tenemos los sistemas portátiles. Acá tenemos unos pues que van a ser como si fueran, pues parecen como unas peritas que son para los pacientes que de hecho que se dan manejo como ambulatorio y el paciente se va drenando como a necesidad, entonces va poniendo pues la succión negativa o no. Y estas que son unas válvulas nuevas que como pueden ver tiene como si fuera un pictel, pues un trocar pero recto que se va a insertar pues como en la cavidad torácica, pero pues no hay necesidad de hacer como tal una toracostomía, sino que se hace pues como por método percutáneo y eso pues es muy bueno para los pacientes porque es lo mismo, se puede manejar de manera ambulatoria. Y eso pues está asociado con el retiro temprano de sondas a tórax y obviamente una menor estancia hospitalaria porque se pueden ir para la casa. Entonces, ¿cuándo y cómo retirar un tubo a tórax? Entonces, como las indicaciones o cuándo es seguro retirar un tubo a tórax, pues como la definición en general que usábamos pues en el día a día, más o menos con débitos menores de 200 cc al día. Sin embargo, hay varios estudios en los cuales se ha documentado que es seguro retirar tubos a tórax hasta con más de 400 cc. Esto pues es importante aclarar, pues que depende pues de la condición del paciente, claramente, por ejemplo en pacientes que sean oncológicos, en pacientes que sean nefrópatas o con falla cardíaca, que digamos que solamente tienen el tubo tórax o la única indicación de seguir hospitalizadas es el tubo tórax, pero que por lo demás están estables, se les podría dar el retiro pues con un tubo tórax con débitos, perdón, hasta de 400 cc. Claramente que sea un débito claro, que no sea hemático, ni quiloso, pues, ni purulento, que no tenga fugas aéreas. Con respecto, pues que haya una adecuada expansión pulmonar y una mejoría sintomática, y si tuviéramos pues los sistemas digitales que tuvieran flujos aéreos menos de 20 mililitros por minuto o por 8 a 12 horas pues en los sistemas digitales. ¿Y en qué momento del ciclo respiratorio? Hay varios estudios entonces en los cuales se ha comparado retirar el tubo durante la expiración y durante la inspiración. Esto pues se ha debatido porque algunos dicen que cuando se hace el retiro durante la inspiración, digamos que el tórax, el pulmón está totalmente expandido y hace que se haya una adecuada pues como adherencia entre la pleura parietal y la visceral, y que eso hace pues como que se selle el defecto y que no haya un riesgo como de volver a presentar un neumotórax. Y durante la aspiración es porque en este momento la presión atmosférica y la presión intrapleural van a estar como muy similares, entonces no va a haber como ese mecanismo de succión de que vuelva a haber un flujo retrógrado. No sé por qué me quedo allí. El caso es que acá hay varios estudios en los cuales la conclusión es que no hay diferencias en cuanto al neumotórax recurrente después, o sea, del retiro de las sondas a tórax, excepto en un estudio en la cual hubo una mayor tasa de neumotórax recurrente al retirar los tubos, pero
cuando no se hacía maniobra de valsalva. Entonces la recomendación final es que no importa si usted lo va a quitar en inspiración o en expiración, pero siempre debe tener al paciente con una maniobra de valsalva. ¿Qué complicaciones entonces podemos presentar con las toracostomías cerradas? La tasa de complicaciones en general es de un 5 a un 10%, pueden alcanzar hasta tasas del 40%. Las principales causas pues, de complicaciones están asociadas como tal a la inserción pues, del tubo, factores de riesgo, entonces toracostomías emergentes, toracostomías que se hagan en el servicio de urgencia y pues está descrito que sean realizados por urgentólogos, pacientes obesos, pues tubos de grande calibre, la experiencia del operador y que no se haga pues como bajo guía imagenológica. Se pueden clasificar en agudas o crónicas según sean entre más o menos de 48 horas, entre procedimentales y no procedimentales, y que estén asociados o con el paciente o con el que está poniendo pues el tubo a tórax. Una pues como de las más importantes o que más vemos va a ser el mal posicionamiento pues como del tubo a tórax. Estas entonces pueden ser subcutáneas, que sean intrafisurales, o sea, que queden metidas en las fisuras del pulmón o que ya queden intraparenquimatosa pues como tal. Todos estos tubos que queden mal posicionados, sobre todo los que están, que quedan pues como subcutáneos, es muy importante que pues si ya una vez está desalojado, no se debe pues como reintroducir ese tubo, sino que hay que usar siempre uno diferente. La disfunción pues entonces del tubo, entonces puede ser porque haya desconexión del tubo a tórax, o sea pues como que se salga, que pues esté fracturado o que haya una obstrucción mecánica pues o porque está acodado o porque tenga pues algún taponamiento por fibrina o por coágulos o por algún pues material del débito que tenga el paciente. Hay que sospecharlo entonces cuando no haya una oscilación como tal en la columna del DREN y requieren o reposicionamiento o un cambio pues como tal del tubo a tórax. El enfisema, que está muy relacionado pues con los dos anteriores que les acabo de decir, la inserción como que ectópica o no adecuada pues, de los tubos a tórax se da en un 10% de los casos y de estos hasta el 20% quedan subcutáneos. Entonces deben sospechar en los pacientes que tengan un enfisema extenso, que no haya pues, oscilación en la columna de agua y pues como factores de riesgo, lo que ya les había descrito, los pacientes obesos que tengan fracturas costales múltiples porque la inserción va a ser pues como más difícil y confusa, que tengan hematomas de la pared torácica y que sean toracostomías de emergencia. Siempre entonces hay que verificar la posición del tubo, muchas veces porque puede que se haya quedado intrapleural, pero simplemente el agujero centinela, que es como el último agujero de drenaje que está en la sonda tórax, quedó pues como por fuera del espacio intrapleural y pues debería hacer un reposicionamiento de la sonda tórax. Otra muy importante entonces van a ser las fugas aéreas, van a ser una de las complicaciones más importantes en la cirugía torácica. Se pueden presentar hasta en un 50% posteriores a resecciones pulmonares y estas van como reduciendo su incidencia hasta aproximadamente el 8% al cuarto día posoperatorio. Estas pueden ser alveolopleurales, fugas broncopleurales y fugas prolongadas cuando llevan pues, más de 5 a 7 días. Y tenemos pues, la clasificación de Serpolio, que se va a clasificar entre el grado 1 a 4 según su severidad. Factores de riesgo son los pacientes que tengan neumopatías infectematosas, que tengan patologías, pues, neumopatías pues, como de base, que tengan adherencias pleurales y que hayan tenido lobectomías de los lóbulos superiores. ¿Cuál es la importancia de tener una fuga aérea? Es que esas pueden pues, como llevar a un mayor riesgo pues, de infecciones, que haya una alteración de la mecánica ventilatoria, un mayor riesgo de un neumotórax recurrente y llevan un mayor tiempo de toracostomía y un mayor tiempo de estancia hospitalaria. Y pueden llevar o aumentar el riesgo de mortalidad hasta en un 70%. Es importante tener en cuenta que muchas veces uno pues dice, hay fuga aérea de una, conectarlo a succión negativa, pero hay que estar pues como conscientes de que eso solamente se debería hacer en caso de que definitivamente el paciente no tenga una respuesta como el manejo con la succión normal, debido a que hay algunos estudios en los cuales se ha demostrado que conectar los pacientes a succiones de maneras muy tempranas puede incluso aumentar o perpetuar la fuga aérea. El neumotórax recurrente es otra de las complicaciones más frecuentes después del retiro, por lo que les estaba mencionando la importancia, pues como en la técnica, el retirar el tubo a tórax se puede presentar en un 4 al 8%.
y puede ser porque uno o lo retiró mal o lo retiró pues como antes de tiempo. El hemotórax normalmente se da porque durante la inserción hay una lesión pues como de la arteria intercostal. Los kilotórax, que sabemos que va a ser por una alteración pues como del conducto torácico, normalmente si tenemos un kilotórax derecho, va a ser porque la lesión está por debajo más o menos del quinto espacio intercostal, y si es izquierdo es porque está por encima del quinto espacio intercostal, porque ahí es donde se da pues como el cruce del conducto torácico hacia el lado contralateral. Y ya pues dependiendo pues como del estado clínico, pues se puede dar un manejo médico y finalmente si no responde se tendría que llevar como una embolización. El edema pulmonar por reexpansión, este es importante pues como tenerlo en cuenta. Este tiene una incidencia de 1 al 14% pues de las toracostomías cerradas. Es una complicación pues como importante porque puede conllevar una mortalidad hasta el 20%. Los pacientes pueden estar completamente asintomáticos pues, o tener un shock cardiogénico. Los factores de riesgo: pacientes jóvenes menores de 40 años que lleven pues como con un colapso pulmonar más de 4 días, que tengan un neumotórax grande mayores del 30% o que tengan débitos mayores de 1000 o 1500 cc pues cuando se le pasa pues la toracostomía. Otras entonces pueden ser las lesiones pulmonares. Este es el órgano intratorácico pues que más frecuentemente se ve pues afectado. Pacientes que tengan antecedentes de cirugías pues torácicas, que tengan consolidaciones, que tengan pues como inserciones mediante trocar, van a estar pues como en mayor riesgo de presentar este tipo de lesiones. Usualmente el diagnóstico va a ser tardío, y en caso de que el tubo haya quedado intraparenquimatoso, hay que tener en cuenta que probablemente ahí va a haber una fuga. Entonces, antes de retirar el tubo que quedó mal puesto, hay que poner siempre uno adicional. También podemos tener pues las lesiones mediastinales, lesiones cardíacas o de grandes vasos. Afortunadamente pues esto es muy poco frecuente, y van a ser pues básicamente manejo quirúrgico. También tenemos las lesiones esofágicas, las lesiones gástricas y las lesiones pues como intestinales. Nuevamente son infrecuentes y van a ser también de manejo quirúrgico. La lesión hepática y la lesión esplénica también pues, deben sospechar en los pacientes en los que presenten como un colapso circulatorio posterior a la inserción del tórax, ya sea derecho pues para la lesión hepática o izquierdo para la esplénica. Y la otra pues van a ser pues, los cuadros de infecciones, que pueden ser celulitis, de infecciones necrotizantes como tal de la pared torácica, empiemas o incluso osteomielitis. Factores de riesgo, entonces son pacientes que tengan traumas penetrantes, que tengan infección del sitio pues como de inserción, necesidad de disección extensa de tejidos blandos y hemotórax coagulado. Es importante aquí pues como aclarar que normalmente por una toracostomía no se requiere como poner una profilaxis antibiótica, pero sí en los pacientes que sean en un contexto de un trauma penetrante a tórax. Bueno, entonces en cuanto pues como a las conclusiones, tenemos que la toracostomía cerrada es un procedimiento que es relativamente sencillo y que es de suma importancia conocer pues como la anatomía para evitar las complicaciones. En la actualidad existen muchas opciones pues como de sondas a tórax, pero sin embargo hay que considerar cada vez más el uso de tubos de pequeño calibre, independiente pues de la indicación que tengan para la toracostomía cerrada. Recordar el uso de succión negativa, lo que les decía, solamente cuando esté indicado y no de manera rutinaria. Hay que retirar el tubo tórax siempre, pues según las indicaciones que les dije, pero siempre con la maniobra de Valsalva para evitar neumotórax recurrentes y tener un alto índice de sospecha frente a las complicaciones pues, que podamos tener para darles un manejo oportuno. Esto es entonces lo que tenía para contarles el día de hoy. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta. El servicio de cirugía, en las UCIs, pues
estoy hablando de esta institución porque a veces uno no encuentra sondas de pequeño calibre, ¿cierto? O a veces el catéter no está tan disponible. Entonces, por ejemplo, la que es emergente, uno debería poder tener esa opción de poner sondas de menor calibre. Creo que la más pequeña que encontramos en los puntos de despacho en los quirófanos son 28, pues, menos de ahí no. Y todavía nos pasan la 32 French para todos los pacientes de trauma y creo que eso ya tiene que cambiar. Y yo creo que el Pigtail ya es una buena opción, lo que pasa es que tenemos que empezar a hacerlo, migrar a eso y tener a disposición sobre todo los insumos, porque a veces uno no lo hace porque no está la disponibilidad pues rápida de tener el insumo ahí. Yo creo que es importante para los internos y no tenemos estudiantes todavía, pero para los internos, saber cómo funcionan esos sistemas y cómo se evalúa si ese sistema está funcionando adecuadamente, ¿cierto? Porque a veces la regular evolución del paciente muchas veces es porque ese sistema no está funcionando bien. Entonces, muchas veces no sabemos es evaluarlo ni corregir lo que no está funcionando bien. Entonces hay que, digamos que esto fue también como un repaso de todo lo demás, que es muy importante para el tipo de internos que tenemos acá que están aprendiendo. No, yo creo que hiciste un buen trabajo, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. ¿Algún otro comentario? ¿O en el aula virtual? Hola, buenos días. Buenos días, profe. Bueno, una buena charla orientada o presentada desde la técnica, ¿cierto? Que es muchas veces lo que más asusta o lo que más confunde a los médicos generales o los internos, estudiantes, cuando empiezan a poner los tubos. Entonces, digamos que crea una expectativa muy buena, pero la invitación es a que con un procedimiento tan sencillo como es una sonda tórax, uno pueda entender cuál es la fisiología pulmonar y pleural y una cantidad de principios físicos que ocurren a nivel de la cavidad pleural, que si la charla se presenta desde esa óptica, es supremamente enriquecedora, pero lo que pasa es que como la expectativa es más desde la técnica, entonces uno no cautiva tanto al público, ¿cierto? La invitación es que sabiendo todas estas cosas que nos contó Carolina, haya un acercamiento a cuál es la fisiopatología y cuál es la fisiología pleural y pulmonar que está detrás de todo eso para entender cómo funciona una sonda, ¿cierto? ¿Por qué le ponemos 2 centímetros de agua a la trampa de agua y por qué hay que poner una trampa de agua y eso no se puede dejar al ambiente, ¿sí? ¿Por qué pensamos en que hay que poner succión o no hay que poner succión frente a los intercambios de presión en la cavidad pleural? ¿Por qué una sonda oscila o no oscila? Porque, como decía Carolina, podemos quitar sondas con débitos de 400 o más incluso, de acuerdo a otros hallazgos que tenga uno en el paciente y le den la seguridad para retirar la sonda. Entonces, esas cosas son supremamente importantes y la invitación es a revisar eso y no quedarnos solamente en el procedimiento técnico y las consideraciones técnicas, sino en lo que va más profundo a eso, porque una vez entendemos todo eso, sabemos, somos más expertos en por qué, cuándo y cómo poner una sonda. Y podemos discernir si un catéter pequeño, un catéter grande va a servir o no. Probablemente estamos en mora de, por ejemplo, los neumotoras simples, puros, manejarlos con sondas de menor calibre, con pigtails e incluso con drenajes, digamos que para que me entiendan, con succión, donde se pueda ver con seguimiento ecográfico que hay reexpansión pulmonar y probablemente los pacientes quedaran resueltos en el neumotórax sin lesión pulmonar, sino con lesión pleural y reexpansión pulmonar.
siempre he pensado que la idea es hacerlo y no sería tan difícil desde la investigación y la publicación de artículos y la recolección de pacientes que evidencien que esas cosas se pueden hacer. Para los pacientes con trauma habitualmente que nosotros recibimos, que tienen tiempo de evolución, que tienen hemoneumotórax, que ya hay estudios y tenemos estudios propios en cuanto a factores de riesgo de hemotórax retenido o hemotórax coagulado, probablemente los catéteres de mayor calibre van a tener los beneficios que conocemos en la disminución pues en el mejor drenaje y en la disminución de complicaciones. En la evolución que presenta Carolina, ya no se habla de varias sondas a tórax, habitualmente era uno lo que leía en la literatura, ¿cierto? Que si una sonda no funcionaba, antes ponía otra. Eh, Básicamente las sondas múltiples en el tórax han quedado exclusivas para el posoperatorio cuando uno quiere dejar muy bien drenado la cavidad pleural y puede tener necesita garantizar un drenaje superior y uno inferior frente a posibles loculaciones, sabiendo, por lo que les digo, por lo mismo que uno entiende cuál es la fisiología y principios físicos del drenaje y de las presiones a nivel de la cavidad pleural. Tampoco nada de agentes trombolíticos que se utilizaban por las sondas. Eso yo creo que ya no está en el armamentario. La idea de reconocer tempranamente un paciente que tenga un hemotórax coagulado o un hemotórax retenido para llevarlo a toracoscopia. Y una cosa en la que no estuve de acuerdo, aunque lo dicen todas las guías, pero en la práctica no lo hacemos, y es, probablemente eso pueda estar reservado a los procedimientos, entre comillas, digámoslo a ciegas, no abiertos, como lo mencionaba Carolina, o sondas en personas de baja experticia, que es hacer la radiografía una vez uno pone el tubo. ¿Sí? Lo hemos discutido mucho en los turnos con los residentes. Si usted tuvo una toracostomía relativamente fácil, bien hecha, donde usted entró a la cavidad pleural, supo que el tubo quedó en la cavidad pleural, drenó el contenido de la cavidad pleural, el tubo está oscilando, el pleurovac está oscilando, usted sabe que el tubo está ahí adentro y esa radiografía no le va a dar un beneficio terapéutico al paciente, ¿cierto? La radiografía deberá ser 24 o 36 horas después para evidenciar la reexpansión o el drenaje del derrame pleural. Eso sí, el paciente en donde usted tuvo dificultad para ponerlo, el paciente muy obeso, con demasiado enfisema subcutáneo, probablemente usted sí lo tiene que hacer. O sea, va a ser una placa que va a estar supeditada a las condiciones del paciente o del procedimiento como tal, en donde puede haber alguna duda en que el tubo haya quedado adecuadamente puesto, pero hacerlo de rutina no tiene ningún beneficio. Muchas gracias, doctor. Bueno, si no hay más comentarios, entonces damos por terminada la charla del día de hoy. Muchas gracias a todos.